Este es un sermón titulado ¿Por qué es que Dios salva?, basado en Romanos 1, versículos del 1 al 7. Vayan conmigo a la epístola de Romanos, la epístola que Pablo le escribe a los romanos. Si estás utilizando la Biblia de las Américas, esto está en la página 1151. No, la Biblia de las Américas, perdón, 1151. El gran autor americano Mark Twain, aun cuando él se llamaba presbiteriano, no era amigo del cristianismo. 7 años antes de su muerte, él empezó a hacer bromas empezó a hacer bromas sobre el cristianismo y los creyentes en un ensayo que él nunca publicó llamado ¿Fue el mundo acaso hecho para el hombre? Twain suponía que el planeta Tierra, había sido creado hace cientos de millones de años y concluyó que era ridículo presumir que nosotros, los humanos, éramos el pináculo de la creación. No somos más significantes, Mark Twain argumentó, que un simio o un pez o una ostra. Y él lo puso de esta manera en esta ilustración. Él dijo, si la Torre Eiffel representa la edad de la Tierra y la pintura que hay en la base de la Torre Eiffel representa el tiempo que el hombre está en la Tierra, entonces por lo tanto decir que el mundo ha sido hecho para el hombre es como decir que la Torre Eiffel había sido hecho para representar esa pintura. Y cuán vieja sea la Tierra, la humanidad es el pináculo de lo que Dios ha hecho. No importa qué tan vieja sea la Tierra, la humanidad es el pináculo de lo que Dios ha hecho. Nosotros hemos sido puestos en la Tierra como mayordomos de la creación. Así que hay un sentido cual se puede decir que el mundo ha sido hecho por Dios para nosotros. Ahora, sin embargo, es más preciso decir que Dios ha hecho el mundo para sí mismo, para su gloria, para el gran renombre que que Dios puede tener. No es que Dios sea orgulloso o que sea egoísta. No, Dios es bueno. Y Él es tan bueno que no hay nada mejor o más justo o más fiable en todo el universo que Dios mismo. Y Él es digno de que cantemos sus alabanzas. Y eso lo vemos hoy día en cualquier segundo que pasa. Estamos empezando una nueva serie de sermones donde vamos a exponer en predicación en la epístola de Pablo a los romanos. Y he titulado esta serie Buena teología para cristianos que están creciendo en su fe. Buena teología para cristianos que crecen en su fe. La teología no debería ser una palabra intimidante para nosotros. Es simplemente el estudio de quién es Dios, su carácter, su persona, sus obras, cómo ha hecho en el mundo a través de la historia. Y aun cuando ya seas un cristiano joven, o ya tienes varios años en tu recorrer como creyente, tú deberías estar explorando más profundamente cada día los misterios de nuestro gran Dios. Y la Biblia es un libro asombroso. Y pocos libros de la Biblia son tan profundos y al mismo tiempo tan difíciles como el libro de Romanos. Es el monte Everest del Nuevo Testamento. Así que subir a este monte, que es la epístola de Romanos, no es siempre fácil, pero vale la pena. Y antes de que comencemos, debo dar una palabra de advertencia. En la enseñanza que encontramos en este libro de Romanos, puede ser que algunas veces no sea la doctrina que tú quieres encontrar. Puede ser que tú encuentres verdades, doctrina, enseñanza en esta epístola a los romanos que vayan en contra de lo que parece ser justo para ti. Vamos a estar tentados a pulir, a
a querer recortar cosas fuera del libro, pero Pablo no nos va a permitir hacer eso. Vamos a encontrar en este epístola de Romanos que va a hablar de cosas difíciles de tragar, verdades difíciles de tragar. Y deberíamos buscar, entonces, la manera de entender y someternos a la verdad bíblica que Romanos nos va a presentar, porque esta es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a empezar esta serie con el primer pasaje del día de hoy, los primeros 7 versículos de Romanos 1. Escuchen ahora, escúchenme cómo leo la palabra de Dios, Romanos 1, 1 a 7. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que la gran pregunta que les tengo el día de hoy es: ¿cuál es la razón por la cual Dios salva? ¿Por qué Dios salva? La respuesta la voy a dividir en 3 partes. La respuesta completa es esta y la vamos a ver parte por parte. La respuesta es: Dios salva por medio del Evangelio, para nuestro bien y últimamente para la gloria de Cristo. Dios salva por medio de su Evangelio, para nuestro bien y últimamente para la gloria de Cristo. Primeramente, consideremos, el primer punto es que Dios salva por medio de su Evangelio. Cuando Pablo escribió estas palabras, todavía él no había visitado la ciudad de Roma. Él escribió desde Grecia mientras él estaba yendo, o por lo menos pensaba ir a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. Así que faltarían algunos meses o años antes de que él llegara a Roma para poder argumentar su caso que tenían los judíos en contra de él, argumentar el caso ante el César. Y Pablo quería ir a Roma porque él esperaba que las iglesias ahí lo ayudaran a su misión de eventualmente llegar hasta España, donde el evangelio no había sido aún predicado. Así que Roma, por un lado, podríamos pensar que era simplemente un lugar donde él iba a detenerse un poco para después ir a España. Pero él claramente, vemos aquí, no tanto por España, pero también Roma, que a él le importa, a Pablo le importa el bienestar de los creyentes que él todavía no ha conocido. Y él quiere que ellos sepan quién es él, Pablo. En primer lugar, vean el versículo 1. Dice que él es un siervo de Cristo Jesús. Un siervo de Cristo Jesús. Y hay algunas palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas como siervo en nuestras traducciones en español. Y esta palabra doulos en el griego es una palabra que puede traducirse como siervo, otras veces como esclavo. Y realmente lo que implica esta palabra siervo es una sumisión total a un amo. Es una relación de amo y siervo. Entonces, es esta relación de sumisión. Y a lo largo del Antiguo Testamento, las personas más, digamos, santas, siervas de Jesús se identifican de esa manera, los siervos, los esclavos. Así que al llamarse a ellos mismos esclavos de Dios, así como lo hace Pablo,
Está siguiendo la tradición de estos creyentes fieles que aman a Dios. Y si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, la cosa más importante sobre ti, el título más significativo, importante que se te pueda dar a ti es que tú eres un siervo, un esclavo de Cristo Jesús. Y cada cristiano genuino comparte este título de siervo o esclavo de Cristo Jesús. Completa sumisión a su amo Jesucristo. También vemos aquí en Pablo. Pablo dice que no solo es un siervo de Cristo Jesús. Vean, consideren nuevamente versículo 1. Él ha sido llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. No hay creyente hoy día que tenga ese título. El título de apóstol es un título formal, de una oficina formal de liderazgo en el Nuevo Testamento. Apóstoles como Pedro, Juan o Pablo son aquellos que han visto al Cristo en resurrecto, como vemos en Hechos 1:22. Los apóstoles son aquellos no solamente que han visto al Cristo resurrecto, pero que también han hecho milagros en el nombre de Jesús. Ellos también han sido mensajeros del mensaje del Evangelio de Cristo. Y apóstol literalmente significa, la palabra griega apóstolos significa mensajero. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Clemente, un padre de la iglesia que escribió unos 40 años después de que Pablo escribía a Romanos, diciendo, los apóstoles, esto es el Clemente, en la epístola primera de Clemente, los apóstoles recibieron el Evangelio para nosotros del Señor Jesucristo, y Jesucristo fue enviado por Dios. El Mesías, el Cristo, por lo tanto, viene de Dios y los apóstoles viene de Cristo. Es lo que dice Clemente. Pero Pablo no pidió tener este trabajo. Dios, dice aquí, llamó a Pablo a hablar, a compartir el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Con el propósito de que la gente pueda ser salva a través de este Evangelio. Escucha lo que Cristo mismo, Jesús, le dice a Pablo en Hechos 26:18. En Hechos 26:18, Jesús le dice a Pablo, te envío para que les abras sus ojos, los ojos a los gentiles, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Eso fue Hechos 26:18. Así que esta es la comisión, el trabajo que Pablo ha recibido de Dios mismo, de Cristo Jesús. Esta no es una carrera que Pablo escogió para sí mismo. No, Dios lo escogió a él. Dios lo apartó, dice aquí Romanos 1, para el Evangelio de Dios. Dios lo listó, Dios lo registró, lo comisionó, lo envió. Así como Hannah comisionó o apartó a Samuel para que él sirviera en el sacerdocio antes de siquiera concebirlo. Ella oró y lo apartó y vivió ahí en el templo. Así que Dios apartó a Pablo, así como Hannah apartó a Samuel para servir como sacerdote. Entonces Pablo fue apartado para entregar, para compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Y Pablo escribe aquí con la autoridad de Dios mismo. Su mensaje es el mensaje de Dios. Y sus palabras aquí entonces son las palabras de Dios. Eso es lo que significa ser un apóstol. Así que cuando nosotros encontremos algunos mensajes, verdades difíciles de tragar en la epístola de Romanos o difíciles de entender, tenemos que recordar que esta es la palabra de Dios. Sí, vamos a ser tentados a huir de esta palabra de Dios o no querer creer en ella o no querer seguir, pero tenemos que recordar esto. No podemos huir del libro de Romanos sin huir de Dios mismo. Así que el Evangelio de Romanos es
como dice el versículo 1, el Evangelio de Dios. Ahora, he mencionado mucho esa palabra, Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias, de que aunque nosotros hemos nacido pecadores y que merecemos la ira eterna de Dios, y aun cuando hemos confirmado, hemos dado total evidencia de que somos pecadores, pecando día tras día. Ahora, Dios, en su amor, ha enviado a Jesucristo al mundo. Y Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió una muerte cruel en nuestro lugar. En nuestro lugar siendo nosotros pecadores. Jesús revivió, resurgió de entre los muertos para probar que todo lo que él había dicho era cierto, y no solo eso, sino para comprobar que él era Dios, aparte de todos los milagros que hizo. Y que si nosotros le damos la espalda a nuestros pecados y nos arrepentimos y confiamos en él y solo en él para salvación, nosotros indudablemente seremos salvos, perdonados, declarados justos a los ojos de Dios. Esas son las buenas noticias, son las buenas nuevas, es lo que el Evangelio es. Significa Evangelio o Evangelion en griego significa buenas noticias. Esto es el Evangelio. Así que Pablo comienza la epístola de Romanos con una declaración de fe muy concisa sobre este Evangelio, versículos 2 y 3. Primera cuenta, vemos que este Evangelio es un Evangelio que ya había sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que Pablo recibió este evangelio directamente de Dios, pero es un evangelio que ha sido predicho, prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice Isaías 52, versículos 7 y 10. Isaías 52, versículos 7 y 10. Es una de las profecías. Isaías 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Versículo 10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Así que Isaías prometió que iba a haber buenas nuevas. Él predijo que habría salvación. Y lo que Isaías vio no tan claramente, Pablo vio claramente. Lo que estaba oculto en el Nuevo Testamento, ahora este misterio ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y eso no hace que el Antiguo Testamento sea malo, no. Porque Pablo lo describe, se refiere a él como las Sagradas Escrituras. Sagradas en su contenido, el plan de Dios, sagradas en su autor, el Espíritu de Dios, y sagradas en su propósito, que es la gloria de Dios. Pero estas sagradas escrituras del Antiguo Testamento estaban incompletas. Y estas sagradas escrituras están señalando a una revelación final que nosotros encontraríamos, que ahora encontramos, las personas de antaño encontrarían, nosotros ahora encontramos en los escritos de los apóstoles como Pablo en el Nuevo Testamento. Y este es el evangelio que ha sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, prometido de antemano. Segundamente, este es un evangelio. Vemos aquí, versículo 3, este es el mensaje acerca de su Hijo. Mensaje acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios. Versículos 3 y 4, este mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo.
Aquí encontramos en estos versículos 3 y 4, Romanos 1, condensado tanto Navidad como la Pascua. Fíjense muy bien. Primer lado, dice que Jesús es aquel que nació de la descendencia de David según la carne. Jesús es el rey, que es realmente hombre. Totalmente hombre, totalmente Dios, y es el rey. Es la historia de la Navidad. Esta es la doctrina de Dios, Hijo encarnado, la doctrina de la encarnación. Dios se convirtió totalmente hombre para que Él pudiera morir realmente, totalmente, en el lugar de pecadores para su salvación. Y Jesús también es el rey que vendría de nuevo. Él es, como ya mencioné, totalmente, realmente Dios. Dice versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y entonces esto no significa que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios en el momento de la resurrección. Él siempre ha sido el Hijo de Dios, Él siempre ha sido la segunda persona de la Trinidad. Jesús es y siempre ha sido y será Dios. Y mientras Él caminó en la tierra, experimentó humillación. Él recibió moretones, fue golpeado, ejecutado, pero por la voluntad de su Padre y de acuerdo al Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Jesús volvió de entre los muertos, la resurrección de entre los muertos. Y ese día el Padre declaró al mundo entero, al cosmos, de que Jesucristo es el Señor de todo. Y el Padre lo constituyó, lo apuntó a Él como Rey Supremo, para que todos los poderes espirituales lo vean y todas las cosas quedaron sujetas a los pies de Jesús, dice Efesios 1:22. Y en el día de la resurrección, el Padre lo instaló, lo constituyó a Él, el Cristo, el Mesías, Jesús como Rey. Y ahora Él reina a la diestra de la mano de Dios el Padre, hasta el día en que Él regresa a juzgar los vivos y los muertos. Así como un rey empieza a ser el rey cuando muere su sucesor, pero se le declara al rey con una transmisión en radio, lo que sea. Bueno, Jesús ha sido y será el Hijo de Dios, el Rey. Pero en la resurrección el Padre demostró la majestuosidad para que todo el mundo vea que Él es el Rey. Así que primer punto, Dios salva por medio del Evangelio. Este es el Evangelio que ha sido prometido desde antes, en el Antiguo Testamento. Ese Evangelio concerniente, el mensaje acerca de su Hijo Jesús. Realmente hombre, realmente y totalmente Dios. Este es el Mesías, el Salvador crucificado, que vendrá a ser el juez, realmente Dios. Consideremos de nueva cuenta la gran pregunta de este sermón: ¿por qué es que Dios salva? Bueno, hemos considerado que, salva por medio de su evangelio, pero en segundo lugar, Él salva por nuestro bien. Dios salva por nuestro bien. Vayan ahora al versículo 7, Romanos. Brinquemos ahí por un momento. Versículo 7 de Romanos 1. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no conocía a su audiencia, a sus lectores de esta carta de Romanos, pero Dios los conocía. Y Pablo quería que ellos conocieran más a Dios genuinamente, profundamente, del amor de Dios y de su gracia y de su paz. Él dice aquí
que estas personas son amados de Dios, amados de Dios. ¿Alguna vez has escuchado a un pastor llamar a su congregación amados míos? Yo he escuchado. Y es una declaración, es algo que es tanto teológicamente digna, cierta y espiritualmente que anima a la congregación. Mount Vernon Baptist Church, yo les digo, ustedes son amados de Dios. Y el Padre ha enviado a su Hijo unigénito para morir por ustedes. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, encontramos esta verdad que dice aquí Juan, en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que este tipo de amor no es como un tipo de amor de que puedes cortar los pétalos de una flor diciendo me ama, no me ama. No, Dios llamó a los romanos a ser santos y los santos no es un término especial para un tipo especial de cristiano. No, es santos, son cada uno, todos los creyentes, todos los cristianos. Y es el nombre por el cual Jesús ha muerto. Ser un creyente es ser alguien escogido por Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Ser un creyente también, Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, encontramos que se nos llama a vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Eso es un creyente. Los santos, los creyentes no son perfectos, pero hemos sido llamados por la gracia de Dios. Los santos, los creyentes, hemos sido declarados justos por Dios. Y en términos técnicamente correctos, teológicamente correctos, somos llamados los santos de Dios. Versículo 7 termina con esta oración que Pablo quiere que la gracia y la paz sea para ellos. La gracia y la paz sea para ellos. La gracia y la paz que viene de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. La gracia es el favor no merecido que nadie se ha ganado, que viene de Dios a través de su Hijo Jesús. Cristiano, Dios te salvó a ti cuando tú no te lo merecías. Dios te dio gracia. Eso es lo que significa. Favor inmerecido que nadie se gana. Paz es primera y últimamente reconciliación con Dios. Si tú eres un creyente, Dios hizo que tú tuvieras paz con Él. A través de la muerte de Jesucristo. Jesús cargando la ira de Dios que tú merecías cargar. Y ahora tú tienes paz, reconciliado con Dios por esta muerte de Jesús. Y si ya tenemos gracia y paz, ¿por qué es que Pablo ora gracia y paz sean con ustedes? Es como si Pablo estuviera diciendo al creyente, Dios te salvó a ti por tu bien. Él derramó su gracia, una gracia que no merecías y una paz que solo Él puede proveer. Él lo ha hecho. Es el Evangelio. Tú eres salvo, tú eres amado, tú eres santo. Y aun cuando quizás nunca, diría Pablo a los romanos, aun cuando no nos hemos conocido, te conozco. Yo sé que tú has sido tentado a olvidarte que Dios que es bueno, este Dios ha hecho cosas buenas para ti. Romano, yo sé que tú has sido tentado a tomar por sentado la gracia y la paz que Dios te ha dado. Romano, yo sé que tú has sido tentado cada día y a no tener consideración de tu pecado y de la misericordia que Dios tiene contigo día a día. Y es como si Pablo dijera a estos romanos que no conoce, escribo estas palabras para ti al principio de esta carta. Y mi oración es para ti esto, que tú
que tú tengas la experiencia, que puedas saber, que puedas apreciar, que puedas entender más profundamente, que puedas ver con ojos de fe la gracia, la paz que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús cuando el Cordero de Dios fue sacrificado por ti. Cristiano, congregación hoy día, vean cómo Romanos empieza. Toma nota del amor de Dios que tiene para ti. Toma nota del interés que Dios tiene para tu bien. Él desea que tú no simplemente seas salvo, pero que goces de tu salvación, que te regocijes en ella. Aun cuando tú veas la gracia, y mientras veas la gracia y la paz de Dios que iluminen en tu rostro. Cuando tú estés sobresaturado por la gracia de Dios, este sentimiento genuino de agradecimiento de la gran gracia, te das cuenta que no importa lo que la gente piense de ti. Tú estás simplemente muy ocupado en tu agradecimiento y en tu amor de que Cristo ha hecho todo esto por ti, lo que Dios ha hecho a través de Cristo por ti. Cuando tú estás sobresaturado por la paz de Dios, de repente no te importa qué tan exitoso seas en la vida, porque todo lo que necesitas, todo lo que tienes, que valga la pena, es el Evangelio. Y siempre lo tendrás para siempre. Así que, ¿por qué es que Dios salva? Bueno, Él salva a través de su Evangelio, ya vimos eso, por su Evangelio, a través de Él. Él nos salva para nuestro bien, segundo punto. Y en tercer lugar, ahora consideremos que Dios nos salva ultimadamente para la gloria de Cristo. Ahora sí, regresemos al versículo 5 que nos saltamos. Versículos 5 y 6 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Aquí leemos el ministerio de Pablo en concreto, en resumen. Dios lo salvó a él y lo constituyó apóstol, lo apartó como apóstol para que él pudiera someter completamente toda su vida. Dice aquí versículo 5, tomen atención, tomen nota de esto, para promover la obediencia a la fe. Para promover la obediencia a la fe. Esa es la meta del ministerio de Pablo, promover la obediencia a la fe. Obediencia a la fe. No es lo que no es primeramente la obediencia a la fe. Es esa obediencia que surge de una fe en Cristo. No es esa obediencia que nosotros tenemos como creyentes una vez teniendo la fe. Más bien esta obediencia a la fe es la fe que nosotros ejercitamos, ejercemos o somos obedientes al mandamiento de Jesús de arrepentir y creer en el Evangelio. La fe es un regalo, pero también es un mandamiento. Hemos sido llamados a tener fe. Cuando yo era un padre pequeño, yo extendía mis brazos estando dentro de la alberca y le diría a mis hijos, brinquen, ¿no? Yo los atrapo. Yo los llamaría en mandamiento a que confiaran en mí, pero también ellos tenían que creer que yo los atraparía. Y un día cuando nosotros estábamos en el parque y en los juegos que están en el parque, uno de mis hijos se atoró ahí en una de las plataformas. Y la única manera de que él bajara era a través de este poste como de bombero que había ahí. Y le dije, agárrate del poste y baja, yo te atraparé. Ella tenía que creerme y ella tenía fe que yo le iba a atrapar y era un acto de obediencia, era la única manera en que ella se salvaría. Es que vemos aquí que Pablo fue apartado por Dios al ministerio para llamar a la gente, para promover la obediencia a la fe. Así que esta promoción de la obediencia a la fe era un mandamiento. Es una obediencia que hay que tener. Y te quiero hacer la pregunta a ti hoy día, ¿has creído? No te estoy preguntando si tú has crecido en un hogar cristiano. No te estoy preguntando si tus padres son creyentes.
No te estoy preguntando si tú has ido a la iglesia, obviamente estás aquí. No te estoy preguntando si tienes valores buenos, como moralmente buenos de cristiano. No te estoy preguntando si te gusta escuchar oraciones cristianas. Lo que yo te estoy preguntando es que si tú has sido obediente a este llamado de poner tu fe en Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? ¿Dudas que Dios no te va a atrapar? ¿Estás esperando a que te vaya mejor en la vida? ¿Estás batallando en creer las promesas que Dios tiene para ti, que son realmente ciertas? ¿O simplemente tienes miedo de creer? El Rey del Universo en su palabra te está llamando a ti en que creas en Él, en que confíes en Él. Él está diciendo, ven, sígueme y yo te voy a dar vida eterna. Me gustaría que tú empieces este año 2023 con una fe salvífica y genuina. Si nunca has creído, este es el día, tú puedes. Ve al Señor hoy y confía en Él. Cree en el Señor, Él te salvará. Y la pregunta de esta mañana entonces es, ¿por qué es que Dios salva? Y es una pregunta directa y no es complicada, es sencilla. Fíjense, versículo 6 la responde. De hecho, ¿por qué es que Dios salva? Y dice, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados Jesucristo. Entonces Dios salva últimamente por amor a su nombre. Por el bien de su reputación, por la fama que él ha de tener. Dios salva por la gloria de Cristo. Dios siempre ha estado en el negocio, por así decirlo, de construir su iglesia para el renombre, para la gloria de su nombre. 1 Samuel 12:22, por ejemplo, dice que Dios constituyó un pueblo, una nación, a causa de su gran nombre. Salmo 106:6-7, Dios rescató a Israel de Egipto, que no han oído de su fama ni han visto su gloria. Isaías 66:19, Dios quería que las naciones fueran consideradas parte de su familia. ¿Por qué? Dice Isaías 66, porque no han escuchado de mí. Entonces Romanos 1:5 es más de lo mismo, es con una sola diferencia, que el nombre de Jesucristo es el que ha de ser famoso. Dios salva últimamente para la gloria de Cristo. Entonces vemos. Y de esto tengo 7 observaciones que quiero que ustedes consideren. Por el hecho de que Dios quiere que el renombre de Cristo, que la gloria de Cristo salga de este evangelio. Entonces primero consideremos, obviamente, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vemos esto en el versículo 4. El Padre ha declarado a Jesús como Hijo de Dios y le ha dicho al universo que reina todo. Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Así que vemos la divinidad de Jesús también en el versículo 7, porque la gracia y la paz que vienen del Padre también vienen del Hijo. Eso significa que el Hijo debe ser considerado igual al Padre en cuanto a autoridad y valor. Así que debe ser también, así vemos aquí, que Jesús es Dios. Y lo vemos en el versículo 5, en el pasaje pero también lo vemos en el versículo 5. Pasaje después de pasaje en el Antiguo Testamento. Dios hace un pueblo para Él mismo por el renombre de su nombre, por la fama de su nombre, por su gloria. Así que cuando Pablo dice que este evangelio también es para la gloria de Cristo, bueno, porque Cristo es Dios. Juan 10:30 dice que Cristo, dice yo, Jesús aquí hablando, yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús es Dios. Segunda cosa a considerar de estas siete implicaciones de nuestro texto es que Jesús es maravilloso. Si Dios salva para la gloria de Cristo, entonces este Cristo debe ser maravilloso. Si el nombre de Cristo vale la pena que sea diseminado alrededor de todo el mundo, entonces su nombre debe ser cualquiera mejor, muchísimo mejor que cualquier otro nombre. Él debe ser verdaderamente y profundamente y comprensivamente asombroso, maravilloso. Y sería incorrecto, blasfemo inclusive,
que aquello que es la gloria, es obra de la gloria de Dios, no considerarlo como glorioso. Pero porque Él es genuinamente, realmente bueno, entonces su gloria debería ser a la cual nos dediquemos. Jesús es asombroso. Y vemos su bondad aquí, su cuidado, su ocupación por todos, por el menor de los creyentes. Examina el ministerio en la tierra de Jesús y ve cómo Él pasa gran parte de su tiempo con el pobre, con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. Inclusive ahora Jesús le importa al más bajo de los bajos. Él está obrando en gente pecaminosa, Él es bueno. Y vemos su santidad. Jesús nunca habló una palabra que no debiera. Nunca tuvo una expresión dura en su cara pecaminosa. Siempre sufrió trato injusto en humildad y gracia. Y tú puedes ser que sea una gran persona, pero realmente, aun cuando tú seas el más intelectual, el más inteligente, el más sabio consejero, el mejor atleta, la madre más fiel, el padre digno de más confianza, lo que sea, realmente tú no eres digno de inspiración. Jesús Él es asombroso. Entonces no simplemente vemos que Jesús es Dios y que Jesús es maravilloso. Tercer punto aquí, esta tercera implicación que les quiero mostrar es que nuestra gloria debe convertirse en algo que no nos importe. Si tú eres como yo, te importa tu gloria. Considera las cosas que te importan, tu confort, tu comodidad, tu salud, tu éxito financiero, tu familia, tus amigos que te aman. Entonces, si estás siendo tentado a pensar que tú te mereces todas esas cosas, estás tentado a pensar que mereces un poco de gloria. Todos somos así. Nos gustan los halagos, como nos gustan las galletas de Navidad. Y estamos constantemente temerosos de que alguien en algún momento piense mal de nosotros. Nos encanta nuestra gloria. Y aun cuando realmente nosotros sabemos que no somos tan maravillosos, hay una parte en nosotros en que realmente espera que la gente piense mejor de nosotros de los que realmente somos, ¿no? Pero los creyentes, nosotros como creyentes debemos cargar nuestra cruz y eso significa un millar de cosas. Y por cierto, significa que debemos morir a nuestro deseo de que haya gloria para nosotros. Queridos amigos, quiero que ustedes piensen que queremos dejar de ser importantes. Tengamos la voluntad de ir a la parte de atrás de la fila. Sé el siervo, el esclavo de Cristo que eres. Sométete como siervo a todos. Que tu gloria no sea importante para ti. Cuarta implicación, no simplemente que Jesús es Dios o que es maravilloso, que nuestra gloria debe ser no importante para nosotros. Cuarta implicación es que Cristo es especialmente glorificado cuando pecadores se arrepienten y creen. Cristo es especialmente glorificado cuando los pecadores se arrepienten y creen. Piensen en un momento sobre, imaginen conmigo, un granjero que es bueno. Él siembra semillas en el momento apropiado del año. Él riega justo cuando tiene que regar, la cantidad correcta de agua. Él fertiliza lo que debe fertilizar, los nutrientes apropiados. Y Él cosecha en el momento justo. Y cuando tú ves esa cosecha, tú piensas a ti mismo, este es un gran granjero. Pero, ¿cuál es mejor? ¿El granjero que cosecha buena cosecha o el granjero que produce y que le enseña a otros granjeros a ser grandiosos como él? Imagina ahora un granjero que le enseña a su aprendiz cómo sembrar la semilla, cómo regar, cómo fertilizar. No simplemente él ha producido un campo con buena cosecha, ha producido otros granjeros que también ellos mismos van a producir buenos campos y también a otros granjeros. Este granjero es especialmente glorificado porque él produce más granjeros buenos.
Asimismo, Jesús es especialmente glorificado cuando Él obra arrepentimiento y fe en nuestros corazones, cuando los pecadores se arrepienten y creen. Porque ellos se convierten en seguidores de Jesús. Ellos se sientan a los pies de su amo. Ellos comienzan a mirarle a Él, a vivir como Él, a amarle a Él, a servir como Él, a hablar como Él. Y con cada día que pasa, como Pablo dice en 2 Corintios 3:18, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Y entonces cuando tú perteneces a Cristo, tu misión se convierte en su misión. Su carácter se convierte en tu carácter, su imagen comienza a tomarte por completo y Cristo es más glorificado cuando pecadores se arrepienten y creen en las buenas noticias, porque esto es cuando nosotros comenzamos a parecernos más a nuestro Señor, a Cristo. Considera quinto punto, quinta implicación aquí. Debemos poner más atención a la gloria de Cristo. Quinto, debemos poner más atención a la gloria de Cristo. Si todo esto es cierto, entonces el Evangelio ha de ser compartido a todas las naciones por su renombre. Como dice aquí, por su renombre, por su gran nombre. Debemos entonces crecer en nuestro deseo de que todos conozcan por qué Cristo es glorioso. Debemos ser como un esposo fiel que cuidadosamente estudia a su esposa para poder saber todo sobre ella. Porque esto es digno de él, es su obra, es saber cómo está su esposa. Y nosotros estudiamos a Cristo no simplemente porque queremos conocerle mejor, lo que Él puede hacer para nosotros, sino que podamos apreciarlo más a Él por quién es Él. Nosotros necesitamos recalibrar por qué venimos a la iglesia, por qué leemos la Biblia, por qué oramos. ¿Es nuestra meta? ¿Es acaso nuestra meta ser mejores o nuestra meta es conocer más a Cristo, conocer mejor a Cristo? Como predicador, muy frecuentemente siento la necesidad de hacer que la Biblia sea más relevante para ti. Quiero aplicar el texto porque quiero que tú conozcas, que tú sepas que esto no es simplemente un texto viejo y que es interesante de leer, pero que esta es la palabra de Dios con el poder para cambiar tu vida y creer eso. Pero que la Biblia sea relevante para ti no es la cosa primaria. Parte de nuestro trabajo cuando nosotros nos congregamos y veníamos a la iglesia es que tú puedas ser capaz de estar más y más maravillado, asombrado por el nombre de Cristo. Estamos aquí para entender mejor por qué Cristo es glorioso. Y la pregunta más importante que te puedas preguntar a cualquier texto es ¿qué es lo que me enseña este texto sobre mi Salvador, su persona y su obra? Sexta implicación de esto es que nuestra visión para las misiones nunca debería quitar nuestra visión de Cristo. Nuestra visión para las misiones nunca debe quitar nuestra visión de Cristo. Lo que quiero decir esto es que las dos están unidas. Deberíamos pensar que tenemos un corazón para las misiones, pero que también nosotros mismos queremos esforzarnos en crear más pastores y misioneros. Debemos pensar que tenemos un corazón para las misiones porque damos nuestro dinero y apoyamos a gente para que estudie para esto y que plante iglesias. Pero si no tenemos un interés en las misiones y este interés en misiones no está enraizado en la visión nuestra visión hacia Cristo, aunque si no estás convencido en nuestro interior
que lo más importante es la diseminación de la fama de Cristo, entonces realmente todo este trabajo es para nosotros mismos, no es para Jesús. Lo que nosotros hagamos para las misiones, es decir, que el Evangelio se vaya globalmente a todo el mundo, debe venir de una fundación profunda y real de que nos importe la gloria, el renombre de Cristo, no nuestra iglesia, sino Cristo. Séptima y última implicación que quiero que consideremos esta mañana, ya cerrando, es que la fama de Cristo no solo es para las naciones, sino también para nuestra iglesia localmente. Ven de nuevo el versículo 6, como Pablo dice que entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Así que la preocupación de Pablo aquí no simplemente es que el nombre de Cristo sea glorificado en todas las naciones. Pablo también está preocupado de misma manera que establecer iglesias en Roma. Él quiere que tengan gran sentido en la grandeza de Cristo. No solo a las naciones, pero dentro de ellos mismos. Y Pablo está aquí ministrando por el renombre de Cristo, no solo para las naciones, sino también dentro de los romanos, de esa iglesia. Cristo puede ser famoso dentro de nosotros. No al nosotros compartir el evangelio fuera de este país, sino nosotros metiéndolo dentro de nuestros corazones, aun cuando nosotros estamos amando a nuestros vecinos como a nosotros mismos. La reputación de Cristo es magnificada aquí en Colosenses 3:17. Fíjense cómo Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, háganlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él al Padre. Así que hemos de vivir para el renombre de Jesús, donde quiera que nosotros estemos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, vivamos para la alabanza de Cristo. Cuando vengamos a la iglesia, cuando hagamos la comida para nuestra familia, cuando nosotros conozcamos a nuestros vecinos, no es nuestro nombre el que importa más, es el nombre de nuestro Salvador. El Salvador que nosotros representamos como heraldos suyos. Así que, ¿por qué es que Dios salva? Él salva por medio de su evangelio, Él salva por nuestro bien y últimamente por la gloria de Cristo. Oremos. Dios, venimos a ti, maravillados por esta carta de Romanos, tan profunda, en un tiempo tan difícil. Señor, permite que nuestros corazones estén abiertos a recibir tu verdad en esta epístola y que no tenemos nada sin Cristo. Y ayúdanos a entender que no existimos para llamar la atención hacia nosotros mismos, sino para su gloria, para que nosotros podamos saber a la gente por qué Cristo es glorioso. Gracias por esta epístola que tú la has conservado y ayúdanos a apreciar más nuestra salvación e inclusive, Señor, que aunque sea por primera vez, nos des un arrepentimiento genuino y salvación en Él y fe en Él para salvación, quiero decir. Es todo por tu gloria. Así que ayúdanos esta mañana y el resto de esta serie en Romanos. Amén.